Ya estamos, Rosa Elena. Bueno, bienvenida. Gracias, Carmen, Y encantada. lo que nos cuesta, a veces estas cosas, pero bueno. Ahora mismo estás en Ciudad de México, ¿verdad? Estoy en Ciudad de México con frío, ¿Con frío? ¿Tenéis con frío frío. allí? Qué raro, ¿no? Pues normalmente allí no hacen temperaturas así demasiado Pues fresquitas. ha estado fresquito, ha estado bastante fresquito. Bueno. Estupendo. Bueno, Rosalena, a ver, cuéntame un poquito antes de que empecemos pues con tu testimonio sobre las aplicaciones de la cuentoterapia, que son para lo que normalmente hacemos estos vídeos. Bueno, pues no sé, ¿a qué te dedicas un poco? ¿Qué has hecho durante toda tu vida? Porque, bueno, tienes un currículum bastante grande. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que hasta en estos momentos de tu vida, hasta la actualidad, qué es lo que has hecho? Ok, mira, Carmen, yo soy pedagoga de formación inicial. Estudié pedagogía con un énfasis en psicopedagogía, definitivamente. Y por muchos años me dediqué a la educación en sistemas privados de educación. Ujú. Eh, Fui planificadora de currículum, de textos a nivel macro, casi siempre me movía a nivel macro, pero también di clases y justo dando clases con adolescentes en los 80, a fines de los 80, dando clases con adolescentes, me di cuenta de que no podía entender a mis chicas, porque eran grupos de chicas, Ajá. sin entender la parte familiar. Entonces Vale. empecé a involucrarme en la Ujú. psicología sistémica, a ver al individuo como parte de un sistema familiar, y fue ahí que empecé mi formación también paralelamente en cuestiones eminentemente terapéuticas. Muy Así bien. transcurrió mi Porque, vida, he dado clases en todos los niveles educativos, fui paralelamente tomando formaciones internacionales en psicoterapia y a partir de hace 20 años aproximadamente, no menos, como 18, me dedico a la psicoterapia en consulta individual con ujú, adultos básicamente, y en esta parte de mi vida es a lo que me dedico. claro. Pero a ver, me interesa mucho eso que decías de que no podías entender, dijéramos, a tus alumnas sin entender su sistema familiar. ¿Cómo aplicaste eso a lo que eran tus propias alumnas? ¿Qué hacías? Yo era coordinadora académica de Ajá. nivel secundaria y preparatoria en un Ujú, colegio de niñas. Era coordinadora académica, entonces tenía grupos de maestras y ujú. grupos de alumnas. Y a mí me tocaba tanto velar por la parte académica como velar por toda la parte de disciplina y aceptación y vínculos entre maestros y alumnas. Y así es como me acerqué al campo de la terapia familiar sistémica. Ujú. Y me dio muy buen resultado porque no solo fue un buen resultado con mis alumnas, sino también con mi equipo de maestras. Claro, Desde claro. entonces, cuento con el privilegio de tener a grupos de exalumnas de esa época. Te Sí. estoy hablando de hace muchos años, Carmen, pero con alumnas de esa época las tengo en Facebook y tengo también maestras de esa época a las que no veo, no he visto en muchos años, pero que las tengo en Facebook y que nos saludamos y que nos seguimos y que sabemos ambos grupos que fuimos parte importante de la Claro, formación de unos y de otros. claro que sí. Porque tanto yo di como ellas me dieron a mí. Claro, El aprendizaje fue mutuo. claro. Y luego, ¿cómo pasaste de esa pedagogía en esa escuela a dar, dijéramos, tu psicoterapia y a aplicarla sistémica dentro de tus terapias? De ¿Dejaste la a- educación? ¿Dejaste la pedagogía? sí, no necesariamente, o sea, empecé a manejar paralelamente mi trabajo en Ajá. educación, ¿sí? Paralelamente de mi trabajo en educación, empecé a dar terapia. Estoy formada en constelaciones familiares, en Ujú. constelaciones organizacionales, en constelaciones con objetos
en constelaciones con figuras de Playmobil, del Play, Sí. y tengo entrenamiento en psicoterapia gestal. Tengo diversos entrenamientos que fui tomando al paralelo de ir dando consulta, sin que la consulta fuera algo prioritario en mi vida, pero siempre he dado consulta. Es en Ujú, los últimos años que me he dedicado a la consulta personal con ujú. adultos, básicamente, pero el salto fue así. Fue un salto, pero fue premeditado desde un inicio. Vale. Desde que yo daba clases en la universidad con mis alumnas de psicopedagogía en la Ujú, Universidad del Valle de México hace muchos ujú, años, yo siempre dije que cuando yo estuviera en una etapa de mi vida profesional ya con muchos años, yo me ujú, dedicaría a la terapia. Ese fue mi objetivo desde hace muchos años, dedicarme a la terapia. O sea, qué como bueno. poner al servicio de las personas y de las comunidades todo lo que he aprendido durante todos estos años, Kat. Ujú, muy bien, estupendo. Sí, 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 sí. Y el hecho de, porque, a ver, yo creo que tú conocías a alguien en constelaciones familiares que es quien te habló de la cuentoterapia, ¿es así o me estoy equivocando? No necesariamente, tuvimos un congreso con Ajá. con Gabriel Valenzuela en León, Guanajuato. Hubo un Ujú. congreso de constelaciones al que yo asistí y en ese congreso conocí a una cuentoterapeuta hermana que amo intensamente, Ángela Mejía, colombiana, que tú la conoces también. Sí, 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 Y en sí. ese congreso ella daba un pequeño taller sobre cuentoterapia Ajá, y en una charla el día anterior a que daba su taller, hablamos de mujeres que corren con lobos. claro. Y yo le Ujú, dije que me apasionaban los cuentos de mujeres que corren con lobos y estuvimos hablando y ella me invitó a ser parte de su taller al otro día en este congreso. Me ujú, dijo, te invito, lo damos entre las dos y así lo hicimos y fue una experiencia gratificante. A partir de eso, Carmen, a mí me entró la idea, me fascinó tanto la cuentoterapia que me entró la idea de traer cuentoterapia a México. ujú. Y Sí, sí, entonces sí. fue cuando establecí el contacto contigo, afortunadamente, Sí. y en ese contacto que nos pusimos de acuerdo, pues en 2018 empezamos esta aventura de dar la formación en México, que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida y más gratificantes, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, porque para las personas que no lo sepan, Rosa Elena ha sido la coordinadora conmigo en México para organizar la formación de cuentoterapia allí. Ella es la que durante todo este tiempo, hasta ahora prácticamente, hasta diciembre o una cosita así, pues ha estado coordinando la formación de cuentoterapia allí en Ciudad de México. Y sí, sí, empezamos ayer en el 2018, o sea que ya llevamos toda una formación completita. Completa, Nos quedan algunos completa. talleres de de especialización, pero bueno, porque la pandemia también nos paró a todos y A entonces no todos, se pudieron hacer. claro. Pero bueno, ya creo que quedan dos para finalizar la especialización y a ver si conseguimos crear una segunda formación de cuentoterapia, que es ahí, estamos trabajando en ello. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea, no? Y aprovecho para decir que esta formación en cuentoterapia, que yo culminé en septiembre del año pasado y que con el taller de Lorenzo en noviembre, pues terminé dos de los talleres importantes con Lorenzo, de los talleres masterclass. Con eso yo termino mi formación de cuentoterapeuta, previos los requisitos correspondientes. Pero quiero enfatizar esto e invitar a las personas que nos están viendo a que esta formación no solo ha sido para mí un aprendizaje para aplicar en mi profesión, sino que fue también un proceso de crecimiento personal y de autoconocimiento. Ujú, La cuentoterapia es una herramienta terapéutica inigualable, inigualable por lo que representa. Entonces, ¿Tú qué haces? deseamos enormemente que
que la formación continúe, que la segunda generación de cuentoterapeutas en México pueda llevarse a cabo y en verdad no se van a arrepentir los que ingresen. Sí, porque dijéramos que tú que haces psicoterapia unida con la cuentoterapia, ¿cómo lo aplicas eso? ¿Cómo haces, dijéramos, esa combinación? Mira, ha sido muy interesante porque yo trabajo con adultos. Cuando yo digo que hago cuentoterapia, me dicen, pero ¿cómo? ¿Tú trabajas con niños? No, no trabajo con niños. Yo trabajo con adultos. Y la cuentoterapia me ha servido y ha sido muy interesante. Te pongo ejemplos concretísimos. El año pasado tuve un taller con hombres de la industria minera, Mm, empresa, hombres cabezas de direcciones en diferentes partes de la República. Tuve un par de horas de trabajo con ellos y yo inicié ese trabajo con un cuento de dragones. ujú. Y entonces, en ese trabajo, yo empecé con un cuento. Hablamos de emociones, hablamos de cosas y al final ellos nombraron a su propio dragón poniendo sus Ajá, emociones. Te estoy hablando de hombres, sí, ingenieros, contables, que no son susceptibles a este tipo de cosas y que sin embargo pudimos ver un trabajo de caer, como cuando nosotros decimos, te cae el 20 de sí, ver que a un adulto, a un hombre adulto, un ejecutivo exitoso, de repente le cae un 20 en su persona, en lo emocional, con la lectura de un cuento, Carmen. ujú, Esto es increíble. Sí, ese es uno. Te puedo decir otro que es con un curso por Zoom, con un grupo numeroso de personas, de un banco, un grupo de seguridad, lo mismo. No son personas que estén claro, habituadas en a que les cuenten comunicación con cuentos. la psicoterapia. Sin embargo, con un cuento hermoso que se llama El Saco, eh, nosotros trabajo en equipo. Y fue lo mismo, las personas se contactan con sus emociones y con lo que ese cuento les deriva a ellos, con lo que les implica, con lo que sienten cuando escuchan ese cuento. Que Ujú, debemos aquí enfatizar que el cuento es hermoso por eso, porque su lenguaje es simbólico, porque su lenguaje es proyectivo, porque cuando nosotros escuchamos un cuento o leemos un cuento, nosotros nos conectamos de cierta manera con alguno de los personajes de ese cuento o con la situación vivida con los personajes de ese cuento. Esto te estoy hablando de mi trabajo de capacitación en cursos que doy obviamente, para trabajar cuestiones socioemocionales eminentemente, pero en la consulta privada ujú, también son útiles. Yo lo vinculo en la consulta privada con la problemática de las personas. Si cuando ujú, estoy trabajando de repente con constelaciones o también estoy trabajando con sistemas de familia interno, que es otra técnica terapéutica que yo utilizo, yo de repente tomo un cuento, tomo un cuento. Por ejemplo, si alguien está preocupada por cuestiones de peso, pues de repente un cuento contado en la consulta de manera indirecta, sin dar a ujú, notar qué es esto, sino como parte de la consulta, te lleva a que la persona de repente derrame lágrimas ujú, o empiece a hablar, abre la posibilidad de que esa persona hable de sí misma, ¿sí? Cuando ve que esa niña del cuento, ¿sí? Que se siente una ballena, ujú, está sufriendo por lo mismo que ella está sufriendo. Y ujú. estamos hablando de adultos, Carmen. Claro, Estamos sí, sí, hablando sí. de adultos. Y no solo en el sentido de en constelaciones, por ejemplo. Si yo de repente hago cosas que tal vez si Bert Hellinger o Hay cualquier que, otro hay que, viera, hay que ser creativos, ¿eh? No nos de podemos repente limitar a lo improviso, que ¿no? diga Bert Hellinger, hay que expandir. Ajá. Por ejemplo, yo trabajo con constelaciones y sistemas de familia interno. O sea, esta es una cuestión de partes. Entonces hay una parte perfeccionista en las personas, hay una parte procrastinadora, hay una parte
con mucho coraje, o hay una parte tímida, o hay una parte miedosa. Y entonces, para esas partes, yo estoy haciendo ahora un trabajo de compilar cuentos para cada una de esas partes, Ujú, porque creo que cuando uno trabaja con una persona, con su parte que tiene miedo, o que tiene ansiedad, y que ujú. tú puedes combinar esas técnicas con cuentos, es increíblemente potente. Sí. Potente yo lo llamaría. Y no solo eso, Carmen. A nivel personal, en el 2019 yo perdí a uno de mis hermanos Ujú, y fue muy doloroso. Y su primera nieta, la primera nieta de mi hermano, a la que mi hermano adoraba y apoyaba enormemente y que ya era una mujer adulta, ujú, estaba tan triste y tan lastimada por la muerte del abuelo que yo le pasé un cuento, ¿sí? Le pasé un cuento que tú seguramente recuerdas, el de la botella y el del asiento Así, la niña en vacío. la botella. O el El corazón en la sillón, botella. exacto, el corazón en la botella y que habla del asiento vacío, el asiento vacío de ese abuelo que se fue. Y encontré también que a veces con mi propia familia, no es que yo diga, te voy a dar terapia, sino es que yo digo, suelto un cuento. De Ujú, repente cuento un cuento o mando un cuento y también ayuda, ¿no? Otra cosa maravillosa fue que justo en el 2018 tuve la enorme dicha de convertirme en abuela. Llegó Lorenzo a mi vida, que ahora tiene 5 años, y hace 2 años y medio llegó Tomás. Son dos hombres. A mí, la eterna feminista, el universo, Dios o lo que tú quieras, me mandó dos hombres como nietos. ujú, Y esos dos hombres, afortunadamente, tienen dos padres lectores, dos padres que crecieron con libros y con cuentos. Y entonces tienen cuentos, tienen sus propios cuentos en casa y yo disfruto enormemente cuando me quedo con ellos en la hora del cuento, leerles el cuento. Y lo disfrutamos enormemente, es parte de nuestra vida familiar. Entonces, recopilando, no solo es una formación profesional que me ayuda enormemente en mi profesión terapéutica, sino es también una herramienta para la convivencia familiar y ujú. el crecimiento personal. Yo te Claro. voy a decir una cosa que tal vez suene un poco mágica y que a las personas Ujú, de repente les diga qué pasó. Justo cuando murió mi hermano en el 2019, había un taller de rivalidad entre hermanos, así se ujú. llamó el taller, rivalidad entre hermanos de cuentoterapia. Sí, que creo que lo hacía Anabel este taller. Anabel lo dio Ujú, y yo invité a mi hermana un día, a mi hermana más pequeña un día. Mi ujú, hermana vive lejos, vive en Cancún y ujú, nosotros estuvimos en ese taller ambas. Yo no te voy a decir qué pasó, Carmen, pero desde ese momento mi hermana y yo establecimos otro tipo de vínculo totalmente diferente al que habíamos tenido antes. claro. Sí, Entonces, yo creo que eso es es una de la magia que tienen los cuentos, ¿no? Que a través de un cuento se pueden poner eh, dificultades que tenemos en la vida y que a lo mejor no hablamos directamente, pues porque, bueno, a ver qué, eh, cómo se lo voy a decir, cómo se le va a sentar mal, ¿no? Todas estas cosas que tratamos muchas veces también en el primer taller que es el de asertividad, ¿no? Y la necesidad que tenemos de expresar todo eso. Pero con un cuento se hace de una forma mucho más amable y puedes ver cosas que pueden haberle afectado al otro y que te pueden haber afectado a ti sin tener que decirlas directamente. Y claro, entonces yo creo que eso ayuda muchísimo a que la situación se relaje y que puedas verlo en perspectiva. Y con eso así, también poner herramientas para que en el futuro eso no suceda o para solucionar ese asunto, ¿no? Es como, yo digo que eso actúa internamente, que el inconsciente totalmente. coloca sus cosas y luego lo ves desde otro punto de vista totalmente diferente. Mm, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El lenguaje simbólico, para mí la interpretación simbólica de los cuentos que nos da la formación en cuentoterapia ha sido riquísima.
ha sido riquísima, Carmen. O Ujú. sea, es una de las cosas, y fíjate que yo no la vi desde un inicio, ya la vi Y como es a que la mitad, se cuesta entrar en ello, cuesta entrar como a la en la mitad, interpretación pero simbólica. es de una riqueza porque entonces ya no solo es el cuento, sino es el símbolo. Y entonces cuando tú escuchas a las personas en consulta, cuando tú estás trabajando en constelaciones, tú ves los símbolos que están, que entran en juego. Y entonces tú recuerdas, ¿no? Tú recuerdas a ese diablo, a ese dragón, ¿sí? A esa princesa o esa reina, ¿sí? O al sapo. Ujú. Ujú. Y te vienen a la cabeza, ¿no? Y te das cuenta cómo puedes entender el mundo del otro a través de los símbolos también y ponerlos en Ujú. común, ¿sí? El lenguaje de los cuentos es un lenguaje universal. Es un lenguaje universal y es un lenguaje que usa metáfora. Y Claro. eso entra directo al inconsciente, no hay censura. Entra al inconsciente y entonces hace su efecto. Ujú. Yo como siempre digo, deja que te pase por el cuerpo, Exactamente, deja que te exactamente. pase por el cuerpo, siéntelo, siente en tu cuerpo lo que estás escuchando. ¿Sí? Mm. Y ha sido increíble, ¿no? No solo en el aspecto no solo en el aspecto hermoso de los cuentos, que hay cuentos muy hermosos, con mensajes muy positivos, ¿sí? Pero también hay cuentos duros, Carmen. Mucho, sí, Hay sí. cuentos duros, hay cuentos que hablan de la adversidad, hay cuentos que hablan del vacío, hay cuentos que hablan de la soledad, hay cuentos que hablan del abuso. Y esos también son útiles, sobre todo en el trabajo psicoterapéutico. Claro, claro. ¿Ha habido algún taller que a ti personalmente te haya llamado más la atención o te haya impactado de alguna forma especial? Taller que a ti personalmente te haya llamado más la Mira, atención o te haya impactado de alguna forma especial? Mira, los talleres definitivamente todos han sido maravillosos, pero creo que el primer taller el primer masterclass con Lorenzo fue Ujú. increíble, ¿sí? El trabajo con la sombra, porque además es un tema muy fuerte. Tú sabes que la mayoría de los que estamos en la formación de cuentoterapia somos terapeutas. En Ujú. México sí, es así. Y el trabajo con la sombra fue en verdad muy, muy fuerte, por todo lo que implica. Ujú. Pero yo tengo que Además agradecer. se hizo en plena pandemia o se estaba acabando la pandemia, me parece, cuando se hizo ese Estábamos en el taller. 21 justo, Mm. entonces fuimos 15 personas porque no hubo más, la gente tenía miedo todavía de reunirse y fuimos 15 con un miedo de contagiarnos, pero ahí estábamos. Y entonces ese taller fue inolvidable, inolvidable para mí por el trabajo con la sombra, que aunque eres psicoterapeuta como tú sabes, porque tú también lo eres, es esta parte de crecimiento continuo. Ujú. El trabajo con uno mismo como terapeuta no termina nunca. No, no, no. Esto es de por vida. Entonces el trabajo con la sombra fue muy fuerte y fue también muy, muy impactante para mí porque ahí fue donde descubrí yo realmente la importancia del análisis de los símbolos. Ahí Ujú. fue donde a mí me cayó el 20, ¿no? Aunque tengo que agradecer, Carmen, cada uno de los talleres. Tengo que decir, para los que no conocen a Carmen, que Carmen es una adorable, impactante Ujú. y hermosa cuentacuentos. Yo no conozco otra persona que cuente cuentos como Carmen González. Bueno, Sueño algún tú no día poder conoces a llegar. todos los cuentacuentos, conocerás a Exacto, poquitos. no los conozco, pero bueno, es que la forma de contar cuentos y hacer las voces y toda la parte histriónica es maravillosa, Carmen. Yo lo agradezco enormemente. Muy bien. ¿Y en tu trabajo ha habido algún cuento que especialmente haya tenido como más impacto, tanto a lo mejor a tus alguna persona que está haciendo terapia contigo o alguno de los que reciben formación contigo? ¿Ha habido algún cuento que haya impactado? Antes nos has estado hablando, me parece que de Malena Ballena, pero no sé si algún otro. Así especialmente dijéramos, "Uf, no, este tuvo ahí un impacto importante". Mira, hay dos. Azul, que habla de Azul. abuso, Ujú. ¿sí? Yo
esto es terrible decirlo, pero muchas de las personas que uno atiende en consulta y que llegan a consulta por motivos totalmente diferentes, en el trayecto nos damos cuenta que hubo abuso Ujú, infantil. Y ya. cuando nos damos cuenta, pues es hora de trabajarlo, claro, siempre y cuando la persona que está en consulta esté en disposición de trabajar eso, nosotros lo trabajamos. Entonces, Azul es un cuento que yo utilizo para trabajar abuso sexual infantil. Ujú, Y es un cuento que les cuento y que ha arrancado lágrimas a hombres y mujeres y ha arrancado también, aparte de las lágrimas y el sentimiento, también una sensación de alivio, de poder ujú, decir después de tanto tiempo lo que pasó, ¿sí? ujú, Por supuesto que ese es uno. Y otro que me impactó mucho, porque fue casi sin pensar que se me ocurrió, yo di un retiro en Chambalanté, en una hacienda en el sureste mexicano, en Mérida, ujú, en un pueblo que se llama Izamal, que es un pueblo amarillo, un pueblo mágico, en una hacienda del siglo XVIII, XVI o XVII, no sé. Y entonces en ese retiro yo di un taller que empecé con la mayoría de las personas que estaban en el taller traían un tema ujú. de pérdida. Y entonces yo, buscando cuentos y preguntando como nos preguntamos por los chats, ya sabes, qué cuento y todo, y buscaba yo en las librerías y no encontraba yo los que me habían recomendado, ¿no? Pero encontré el de Te echaré de menos, de Tom Tin, ¿Lo ¿sí? tienes por ahí ese? Sí, Te echaré de ¿Ese no menos, aquí, aquí. nos lo podrías contar? Sí, Sí, pero primero me encantaría decirles qué pasó con este cuento. por favor. Éramos un grupo de aproximadamente 18 personas y Ujú, entonces yo empecé esto contando el cuento. Quiero decir que después de que lo conté, que lo van a escuchar en este momento, después de que lo conté, hice una dinámica de escritura. Ellos escribieron sobre ujú, la pérdida de una manera en que yo tenía planeado y lo hicieron. Lo más impactante fue un hombre, 40 y tantos años, importante funcionario a nivel bancario nacional, un hombre que nunca había tenido contacto con ningún tipo de este trabajo, cómo ujú, se ujú, rompió totalmente, ¿sí? Y pudo asumir la pérdida. En ese taller también hubo un muchacho al que estábamos en el taller, era un taller de 3 días, estábamos dentro de la hacienda, no salíamos y le avisaron que había perdido a su abuela. Entonces, también este cuento fue como un apapacho para él en este momento difícil, ¿no? Y es así como de repente lo fenomenológico aparece y dices tú, bueno, finalmente esto nos dice algo, ¿no? Y con todo gusto lo cuento. ujú. Debo aclarar que no soy muy buena contándolos, pero lo voy a Dinos, hacer. por favor, para que las personas que nos estén escuchando ahora o más tarde, de qué editorial y qué autor, ilustrador. Claro que sí. El autor es Tom Tin Disbury, y la editorial es DK. Vale. ¿Es mexicana esa, tal vez? No, no es mexicano. Ujú, Y se llama Te echaré de menos. No, Alex quería mucho a su mamá y su mamá lo quería también mucho. Pero el problema era que la mamá de Alex había muerto. Él se consolaba pensando que ahora ella estaba en las nubes. A Alex no le gustaba que mamá estuviera en las nubes, pero no estaba siempre triste por eso. Todas las mañanas Alex se asomaba a la ventana de su cuarto para ver cómo estaba la nube de su mamá. A menudo imaginaba que qué debía estar pasando en aquella nube. Algunos días, cuando el cielo estaba azul y despejado, Alex y papá jugaban en el jardín hasta que los dos estaban tan cansados que ya no podían más. Esos días eran los mejores de todos. Alex sabía que mamá
Le había pedido al sol que les diera un día más bien luminoso. Otros días la nube de mamá cubría el cielo, pero en una nube como de algodón, de un blanco brillante. Cuando la nube era más grande, le parecía que mamá estaba más cerca y Alex aprovechaba para hablar con ella, pero a veces eso hacía que la echara muchísimo de menos. Papá también notaba esos días. Estaba más callado que de costumbre y tenía la vista perdida como si mirara a lo lejos para tratar de encontrar a mamá en la distancia. Luego estaban los días malos de verdad. Alex oía siempre un rugido sobre su cabeza y veía cómo el cielo se volvía más y más oscuro por momentos. La nube de mamá, muy grande y oscura, colgaba pesada del cielo. Alex comenzaba pronto a notar las gotas de lluvia en su cara. Alex quería hablar con mamá, pero el aullido del viento, la lluvia inmensa y el gran estruendo de los truenos no dejaban casi nada. Alex tenía que gritar muy fuerte. Esos eran justamente los días en los que Alex necesitaba más a papá. Pero él estaba callado todo el tiempo y tenía los ojos húmedos y enrojecidos. Alex se sentaba entonces sin hacer nada y cerraba bien los ojos esperando a que las cosas se aclarasen pronto. Fue uno de aquellos días de truenos y tormentas. Alex estaba cansado de saber que su mamá estaba justo encima y no poder verla ni estar juntos. Así que decidió que subiría hasta las nubes para poder hablar con ella por lo menos un rato. Alex sabía que no sería fácil. Las nubes estaban lejos, pero apilando suficientes cosas, unas encima de otras, y con la escalera que papá guardaba en el cobertizo, estaba seguro de que iba a conseguirlo. Alex apiló todas las cajas, libros y macetas que pudo. Luego fue por la escalera y la puso encima de todo. El viento aullaba en sus oídos, la lluvia le mojaba las mejillas y el frío le helaba hasta los huesos. Alex gritaba lo más fuerte que podía y llamaba a su mamá, esperando que ella pudiera oírle, pero la lluvia y el viento eran demasiado fuertes. Alex resbaló. Era como si estuviera cayendo sin parar. Y justo entonces, ¡ups! Alguien lo recogió. Alex abrió los ojos. Hola, mi amor, dijo papá. Hola, papá, sollozó Alex. Papá dejó a Alex en el suelo. Se agachó para estar a su altura y le dio el abrazo más fuerte e intenso que le había dado en mucho tiempo. ¿Qué hacía subido a la escalera, Alex? Le preguntó papá. Echaba de menos a mamá y quise subir hasta las nubes para hablar con ella, dijo Alex mirando al suelo. Sabes que yo también echo mucho de menos a mamá, dijo papá, y entonces hablarle me hace sentir un poco mejor. Me gusta decirle cómo me ha ido el día y contarle las cosas de ti, Alex. Hola, mamá. Fíjate en esto, mamá. Mira, mamá. Tú también puedes hablarle cuando estás en la cama, en la escuela o mientras juegas en el jardín. A veces te estoy muy triste, papá, dijo Alex. Es normal estar triste, confuso, asustado o enfadado. Alex, queríamos tanto a mamá, dijo papá. Yo a veces también estoy triste y de mal humor, pero siempre puedes contarle a alguien cómo te sientes. Hay muchas personas que te quieren y que querrán escucharte, tus tíos y tías, tus maestros, y claro, puedes hablar conmigo siempre que quieras. Podemos hablar de las cosas bonitas que recordamos de mamá, o a lo mejor quieres que te dé un abrazo. Te quiero, papá, dijo Alex. Y yo a ti, pequeño, respondió papá. Como por arte de magia, la lluvia fue amainando, el cielo se despejó y en lo alto apareció un arco iris espectacular. De pronto, Alex se fijó que estaba en el jardín. Era la flor más bonita que había visto nunca. Era alta, colorida y estaba llena de vitalidad. Alex la había plantado con su mamá, pero de esto ya hacía mucho tiempo. La lluvia de la nube de mamá le ha hecho crecer, dijo Alex. Es verdad, hasta la tormenta más oscura puede hacer crecer las cosas más bonitas, respondió papá. Podemos plantar otra flor al lado para que crezcan las dos juntas.
sabiendo que mamá cuidaba de ellos desde su nube, Alex y papá podían ahora enfrentarse juntos a cualquier tormenta. Qué bonito. Hay Es una cosa. impresionante, Carmen, cómo el relato, o Mm, sea, estábamos sentados en un marco del sureste, en una hacienda hermosa, y cómo el relato, que era la pérdida de mamá, pero en cada uno movió una pérdida diferente. claro, sí, 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 sí. Sí, esa es la magia, ¿no? Que no se habla de una persona en concreto, sino que se habla en general de todas las pérdidas que se tienen. Así es, así Pero es. a mí siempre me alucina y cómo muchos de los cuentos te van guiando, ¿no? Que cuando tenemos cualquier dolor, un dolor de una pérdida o cualquier cosa que nos suceda en la vida, lo que tendemos es a guardarlo, a no expresarlo, bueno, pues a mantenerlo ahí como en una cajita para que eso no salga, ¿no? Y eso precisamente lo que hace es que eso se permanezca, que dure más de lo que tiene que durar. Entonces, cómo los cuentos nos van indicando cómo expresa, habla, sácalo a la luz, ¿no? Porque eso ayuda a pasarlo. Lo que no, en un cuento o ninguna terapia nos va a decir que no vamos a dejar de sufrir o de sentir el dolor. Eso es imposible. El dolor y la sensación hay que atravesarla. Y cuanto antes nos dejemos, dijéramos, como eh, Fluir. sí, poder traspasarlo, antes va a ser el sobreponerse a todo eso. Y cuanto más lo intentemos ocultar, más nos va a durar esa pérdida. O la vamos a vivir en otro momento diferente porque no la habremos vivido Trabajada. en el que toca, y igual van a ir acumulándose diferentes pérdidas o diferentes duelos hasta que una vez se explote por la mínima gota que caiga en el vaso. Así es. Y Así es, eso es Carmen. muy curioso porque todos los cuentos, aunque a lo mejor hayan escritores, ilustradores que no hayan hecho cuentoterapia, porque no la han hecho, pero como todos van dando esas pistas, ¿no? De que, bueno, entrégate a ese dolor, ¿no? Pasa, Así es. explícalo, cuéntalo, ¿no? Así es, así es, Carmen. Y, y los cuentos que también hay, ¿no? Porque hay cuentos que son muy duros, que son muy duros y que sin embargo llegan a esa persona a la que tienen que llegar, Ujú, a ese contacto que si tú lo haces muy obvio, muy evidente y le preguntas a la persona en consulta, oye, ¿qué te pasa? Y todo, ¿no? Al escucharlo, al dejarlo, al poner como detonante la lectura de un cuento, tú, tú vas a ver cómo la persona se vuelca y ujú, puede expresar lo que siente y lo que ha perdido y hasta derramar lágrimas. ujú. Bueno, es que si no, esa tormenta va a continuar sobre ti. Las Exacto, nubes van a estar ahí continuamente hasta que tú puedas aflorar tu propio llanto, hasta que puedas llover internamente, ¿no? así es, Y limpiar el alma. Si no, va a ser muy difícil. Que no es necesario llorar a lo mejor, pero bueno, sí expresar ese dolor, sí dejar que esa tristeza fluya, con llanto o sin llanto. Hay gente que no llora, pues no pasa nada. Pero claro, sí claro. expresar ese dolor, sí sacarlo. Sacarlo de alguna manera que le quite ese pesar, ese sufrimiento, que lo amaine, no que se lo Sí, quite, que es lo amaine, como ¿no? exorcizarlo. Hablarlo, Exacto, sacarlo a la luz, es como exorcizar ese dolor. exacto, exacto. Sí. Y la verdad es que inclusive en los microrelatos, en los microcuentos, sí que Ujú, de repente dices, ¿cómo en una frase puede haber tanto? Y de verdad hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo. ujú. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Rosalena, no sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado y que dijeras, no, pero es que esto quiero que lo sepan, ¿no?
Bueno, no creo que falte nada, Carmen. Yo solo quisiera enfatizar la importancia de lo simbólico, Ujú, la importancia de contemplar al ser humano en su totalidad, porque en la persona más consciente intelectualmente, sobre todo lo he encontrado mucho, tengo pacientes ujú, hombres ejecutivos que andan por la calle lidiando con el mundo como el mundo se les presenta ahora. O sea, este lenguaje simbólico, este acercamiento a lo emocional es como un bálsamo. Ujú. ujú, Entonces, ¿qué me faltaría decir? Bueno, me faltaría decir que no solo hay cuentos lindos, que hay cuentos para todo, que hay cuentos para el abuso, que hay cuentos para la migración, que hay cuentos para la soledad, que hay cuentos para casi cualquier cosa. Ujú. ujú, Y que la lectura de ese cuento, ya sea de manera individual o en conjunto, puede llevar mucho consuelo a la vida de las personas. Y ujú, es un manejo, es que es inconsciente, es que el cuento tiene un lenguaje simbólico que entra al inconsciente directo. ujú, No hay tamiz, o sea, no hay censura, simplemente entra la información y entonces cuando entra hace su efecto. Y eso es lo ujú. increíble. Y eso es lo increíble, Carmen, que hace su efecto, ¿no? Y pues, ¿qué me restaría decir, mandar el mensaje desde aquí? Tenemos cuentoterapia en México, por favor. No hay que perder esta formación. Yo les invito a que la conozcan. Yo les invito a que nos pregunten. Yo les invito a que profundicen en este lenguaje simbólico, que no se van a arrepentir. La riqueza, la riqueza humana y la riqueza de grupo que uno adquiere en esta formación es inigualable. Es inigualable. Mm. Sí, yo al inicio de la formación siempre abogaba porque esto era una herramienta muy útil profesionalmente para trabajar con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, con nuestros equipos de trabajo, pero en realidad la esencia pura es el trabajo personal, es el crecimiento y el autoconocimiento. Porque si nosotros no nos trabajamos propiamente y no nos conocemos, es muy difícil luego ayudar al otro. Entonces, yo creo que hay muchas veces que a ese autoconocimiento podemos llegar por de muchísimas formas, pero para mí la utilización del cuento es como una herramienta como muy amable y a la vez con una profundidad y un calado que da en el clavo, que cuando te toca y ahí dices, ¡buah!, ¿no? Lo que surge, ¿no? De este pequeño texto o de este cuento, ¿no? Yo creo que funciona también porque a nadie le pone cortapisas cuando le dices, te voy a contar un cuento, ¿no? Así es. Y luego el cuento va pues haciendo de las suyas y a veces no es inmediato, es a lo mejor pues al cabo de un tiempo cuando em, el mensaje te llega. Por eso nosotros muchas veces decimos, tú el cuento lo cuentas o lo lees y no incidas más en lo que tiene esa persona que saber o no, ¿no? Eso ya caerás por su propio peso, ¿no? Pero también hay una cosa interesante que has comentado que cuando lo has dicho me ha surgido la idea. Es diferente cuando nosotros leemos un cuento que cuando lo escuchamos o otra persona lo está leyendo. Entra de otra forma diferente. Cuando nosotros lo estamos leyendo interviene mucho lo cognitivo, Lo pero cognitivo. cuando nosotros lo estamos escuchando entra mucho más lo instintivo. Así Y luego es. de lo instintivo llega el emocional. Entonces, a pesar de que podamos leer muchos cuentos, el hecho de poderlos escuchar en voz de otra persona da un plus diferente. Y esto lo necesitamos todos. Tú has dicho, yo soy psicoterapeuta, nosotros hacemos terapia, hacemos muchas cosas, pero siempre necesitamos como que el otro nos haga reflejo. Porque hay Así es. muchas veces que nosotros no somos conscientes a lo mejor del problema que tenemos Así o es. de la situación en la que estamos atascados o atascadas.
Es el otro el quien nos da esa devolución, o ese cuento es el que nos da esa devolución, ¿no? Y yo Y creo que la justo, formación en ese sentido ayuda a ese crecimiento personal, tanto para los que son psicólogos, terapeutas, profesores, como para cualquier persona que simplemente busque eso, el autoconocimiento y el crecimiento personal. justo Carmen, en nuestro grupo, como lo comentábamos en este primer grupo de formación, estábamos muchos que nos dedicamos a esto de la terapia, pero también había personas que no habían tenido nunca contacto con un proceso terapéutico, ¿sí? Tenemos una escritora en el grupo, tenemos un ingeniero en el grupo, tenemos personas que no habían tenido contacto con esto. Y en estos años que hemos estado juntos en la formación, nos hemos dado cuenta lo que hemos cambiado. Ujú, Porque si bien recibimos una formación profesional como terapeutas, también vivimos un proceso a nivel humano muy profundo. Sí, nosotros decíamos entre nosotros cuando estábamos en grupo, de repente, después de un mes o 2 meses, pasó algo, ¿sí? Pasó algo, pasó algo. Yo te lo puedo decir concretamente con mi hermana. Con mi hermana, vuelvo a mencionar esto. Mi hermana y yo estuvimos juntos en ese taller, juntas con ese taller con Anabel de rivalidad entre hermanos. Estuvimos juntas, habíamos perdido a un hermano y estábamos juntas y a partir de eso, nuestra relación dio un vuelco de calidad enorme, Carmen, ujú, enorme. Y no lo platicamos, ujú, ni nos pusimos de acuerdo, simplemente se dio, fue como un plus, ¿sí? Irradió el efecto después, ¿no? Y no solo me pasó a mí, les ha pasado a muchas compañeras porque yo las escucho, ¿no? Es que después de esto me ocurre esto, ¿no? Y de repente te das cuenta que ese cuento que escuchaste en la voz de Carmen o de Anabel o de Lorenzo, de repente hizo un efecto que pasan 2 o 3 meses y dices, claro, ya me cayó el 20, ¿sí? Es increíble, es una formación cualitativa, lo subrayo, ujú. inigualable, inigualable, Carmen. Sí, sí. Ahora que estamos en la era y de la informática, que parece que esta herramienta tan antigua no tenga validez, yo creo que precisamente es cuanta más validez tiene, porque recupera cosas que estamos como perdiendo, ¿no? El tema de los símbolos que tú mencionabas, el tema de la simbología, que sí que está en todos los sitios, pero que aquí se ve con mucha contundencia, ¿no? Nosotros somos como seres humanos, somos seres simbólicos y necesitamos de eso para poder entendernos, ¿no? Necesitamos de las historias, de los símbolos y de podernos identificar con personajes externos. Lo podemos hacer a través de una película, de un libro, de un cuento. En este caso, pues recogemos esa sabiduría ancestral, ¿no? Y la ponemos otra vez al servicio del ser humano, con lo que, a pesar de que sea una herramienta muy antigua, es muy actual. Es algo que viene intrínseco al ser humano, está como en nuestro ADN. ¿No? Y el hecho de prescindir ahora muchas veces de esos cuentos hace que cuando los recibamos diga, ah, pero no, sí, 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 es esto lo que necesito, ¿no? Esto Claro, es lo que necesita mi alma. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo hoy por la mañana justo recordaba a mi abuela. Mi abuela no me leía cuentos, mi abuela me narraba historias. Ujú, Mi abuela materna me narraba historias de su niñez. Le gustaba mucho contarnos cuentos como de fantasmas, ¿no? Que ella oía. Era narración oral, plenamente narración ujú. oral. No estaba escrita en ninguna parte, ¿sí? Sí, 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 sí. Mi abuela vivió 101 años y siempre nos contó historias y para mí esas historias se quedaron impregnadas en mi persona. Cuando yo ahora puedo leer el cuento con mis nietos, sé que estoy pasando una información de una manera tan
importante hacia ellos, que me queda claro que es una cuestión de calidad. Mm, Inclusive, Carmen, aunque estés en un momento dado vinculándolos con la pantalla, que lo puedan ver ilustrado en mm. una pantalla, Sí. no importa, ¿sí? No le estoy, no estoy quitando esto, ¿no? La parte escrita, tú sabes que para mí es fundamental, ¿sí? Pero la parte de imagen también es muy importante. Y Mm, tenemos unos ilustradores que yo debo reconocer que yo no conocí la importancia del trabajo del ilustrador de cuentos hasta que estuve en la formación de cuentoterapia. El ujú. ilustrador de cuentos es fundamental. Las imágenes que nos pone el ilustrador son fundamentales y son impactantes. Entonces, yo digo que ningún niño del mundo tendría que vivir sin cuentos. Mm. Sí. Ninguno. Sí, es como, son diferentes maneras de contar. El cuento más tradicional a lo mejor entra más, pues, sonoramente, ¿no? Por el oído. Y los cuentos ilustrados, pues eso, con las imágenes. Son diferentes formas de llegar a los símbolos, todas interesantes y que, bueno, tocan diferentes aspectos cognitivos, que no es cuestión de enfocarnos únicamente en uno, los podemos utilizar todos. Están a nuestra disposición precisamente para ello, ¿no? Y yo creo que Todos. en la formación hacemos como una buena combinación de todos esos cuentos que entran por diferentes Canales. sentidos. ¿Eh? Canales, sí, sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que yo puedo decir sin temor a equivocarme que yo no podría prescindir de los cuentos, ¿no? Yo inicié mi proceso de lectora desde muy niña, desde los 7 años, y lo empecé con un libro hermoso que se llama Platero y yo, de Juan Ujú, Ramón Jiménez. Esa fue mi inicio de lectura a los 7 años y nunca dejé de leer desde entonces. Y quiero decir que también viví las biografías, que muchas de las biografías de los autores fueron para mí hicieron como una función paterna. Yo no tenía papá, me quedé sin papá muy temprano, entonces hicieron una función paterna en mi vida. Entonces, cuando yo topé ujú, con los cuentos como me los presentó Cuentoterapia, fue descubrir un mundo diferente y ujú. ver la hermosa herramienta que es para trabajar con niños, con adultos y con adultos mayores también. Creo que Sí, los adultos mayores es un público que está muy abierto a poder escuchar cuentos. pues sí. Bueno, pues yo hacerles una invitación a que nos vean en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, a través de las páginas web de la página oficial de Cuentoterapia, que son www.cuentoterapia.com. Allí aparecen todos los talleres que se hacen en todos los lugares. Y desde nuestra página, desde eide.com, nosotros como asociación EIDEP organizamos en Barcelona, en México, en Colombia, pues ahí podrán encontrar los que se programan precisamente en esos lugares, ¿no? Entonces, entrando en eidep.com hay un apartado de talleres y luego tienen etiquetas. Pues etiqueta de Ciudad de México, o etiqueta de Medellín, o etiqueta de Bogotá, o etiqueta de Barcelona. Bueno, pues invitarles a que entren. Luego tenemos un apartado también que a mí me parece muy interesante, no sé si a la gente les parecerá así, que se llama Para Curiosos. Y entonces en ese tenemos estas entrevistas que estamos grabando, que quedan grabadas y luego subidas tanto a YouTube como a nuestra web. Tienen artículos, tienen pues a veces que hemos hecho charlas gratuitas en Zoom o entrevistas que se han hecho por a otras personas o que me han hecho a mí. Y entonces ahí podrán tener como bastante información de lo que es la cuentoterapia. Y sobre todo que se den la oportunidad de regalarse una experiencia de este tipo, ¿no? Una experiencia de ir a uno de estos talleres. Yo entiendo que los talleres son en fin de semana y que son de muchas horas, pero luego pasan enseguida. O sea, prácticamente no te has dado cuenta y ya ha pasado un día entero porque intentamos hacerlos que sean también lúdicos, aparte de toda la información que se da, ¿no? Yo creo que cuando tú hablas de una formación de calidad es porque como cada taller es temático, trata de un tema en particular, si son celos o si es duelo o si son una identidad sexual o miedos, se le da una teoría estructurada
que luego pues, se van ejemplificando con estos cuentos, a veces cuentos ilustrados, a veces cuentos de la tradición oral, a veces cuentos de filosofía oriental, ¿no? Que van como dando, como instaurando lo que es la teoría, lo que se ha explicado con teoría queda como fijado a través de los cuentos y con estas dinámicas mágico-simbólicas que siempre hacemos, que es lo que es lo kinestésico, ¿no? Lo que te queda en el cuerpo, ¿no? O sea, que tienes por un lado pues toda la parte cognitiva, luego toda la parte experiencial y luego toda esta parte emocional que va surgiendo a medida que se desarrollan estos talleres, que por eso es por lo que los hacemos eminentemente presenciales, ¿no? También invitarles a que ahora se están haciendo talleres virtuales, ¿no? La semana que viene tenemos un taller virtual que es de autoconocimiento a través de los cuentos, pero a través de iCuen, de cuentoterapia, se van haciendo también talleres mensuales que están relacionados con todo este mundo de los cuentos y que también son como una aproximación a lo que es la cuentoterapia, aunque no sea propiamente de la formación. O sea que invitarles a que vean esto en la página web, todo lo que les estamos ofreciendo, estas entrevistas que me están pareciendo un regalo, el poder que vosotros como los que habéis recibido la formación me contéis de qué forma os ha calado y cómo lo habéis podido trasladar tanto a vuestras profesiones como a vuestras vidas, como a vuestro entorno familiar y amistades, ¿no? Y eso me parece un lujo y el hecho de que lo podamos también compartir para que otras personas no solamente vivan esta pequeña experiencia a través de vuestro testimonio, sino como para que un poco se animen, ¿no? A vivir en su propia piel todo esto que estamos comentando. Así es. Yo solo decir una parte que es un comentario no mío, sino de varias personas que han tomado la formación, Los comentarios después de cada taller o pasando 3 meses cada taller, encontrarnos por las redes o por teléfono y poder decirnos, ¿te diste cuenta este taller que dio Carmen, de qué forma me impactó, de qué forma ayudó a mi vida personal, a mi autoconocimiento y a mi relación con los demás? Es impresionante, en verdad. Yo hago una petición desde lo más profundo de mi emoción a que no se deje ir cuentoterapia de la Ciudad de México, que lo dejemos permanecer y que dejemos esta formación tan rica estar con nosotros por mucho, mucho tiempo más. Bueno, pues ahí dejamos la invitación a ver si realmente tanto tus peticiones como las mías se cumplen y podamos tener ahí una buena formación en México. Pues nada, simplemente saludar a todas las personas que nos han visto en directo, que nos van a ver luego en diferido y bueno, pues que se animen a ver la página web, a ver los diferentes talleres que tenemos y a estar con nosotros en alguna de las formaciones. Así que, bueno, voy a ir cerrando por aquí. Y voy a cerrar también aquí en Facebook. Un saludo, Carmen Rosalena, y espero que nos veamos muy prontito. Un Claro abrazo. que sí, Carmen. Chao.